Bueno, bienvenidos todos, un gusto tenerlos acá. Voy a empezar a transmitir en Instagram, si me sale, todo a la vez. Em, y hoy el tema que nos une o que nos trae es la biodecodificación, nueva medicina germánica, 5 leyes biológicas, em, esto que nos quiere decir el cuerpo, más allá de la medicina o esta otra manera de ver qué nos quiere decir el cuerpo. Bueno, un gusto que estén todos acá, un gusto que les interese estos temas. Ahora voy a estar ingresando gente, o sea que voy a tener un poco de delay en mi manera de hablar, pero después ya voy a hablar normalmente. La idea es que los que están en casa puedan ir haciendo preguntas de lo que tengan, puedan ir escribiendo las preguntas que tengan y cuando tenga un tiempito o haga una pausa, voy a intentar contestar algunas de sus preguntas. La idea es que intenten no hacer preguntas muy personales porque evidentemente, la biodecodificación o trabajar con nuestro inconsciente requiere un cuidado, un lugar, un espacio, que evidentemente en una transmisión en vivo no es el mejor lugar. En términos generales, si quieren les voy a poder contestar algunas cosas, pero no en temas particulares, porque bueno, cada uno de nosotros somos diferentes y eso va a hacer bueno, que sea diferente para cada uno. Entonces, bueno, bienvenidos de vuelta a todos. Un gusto que estén acá. Un gusto que compartan biodecodificación conmigo. Y bueno, ¿qué es la bio? ¿Cómo surge? Me imagino que todos los que están acá, más o menos, algo han escuchado, algo han visto, ¿no? En internet, en las páginas, en lo que compartimos de, de qué es esto de las 5 leyes biológicas, cómo surge. Voy a intentar compartirles a los que están acá una especie de PowerPoint. Para los que están en sus casas, bueno, se lo van a tener que imaginar de lo que voy a comentar, pero bueno, la idea es entender un poquito esto de qué nos dice nuestra biología. Y bueno, y la idea no es que me crean lo que les digo, sino que ustedes puedan cuestionarse y empezar a preguntarse cómo surge o cómo han surgido las enfermedades cuando ustedes las han tenido y si eso puede haber tenido que ver con algún tema emocional, algún conflicto que hayan tenido en sus casas, algún detonante. Esto es bastante usual y bastante conocido, solamente que no podemos a veces enrabar qué nos pasó con la enfermedad que tenemos. Entonces, sí entendemos y sí los médicos nos dicen, ay, sí, un pico de estrés, un momento de estrés, pero lo que no logran es relacionar por qué ese órgano es el enfermo y no otro, qué emoción o qué situación vivimos para que este órgano esté enfermo. Todo esto le cuesta al que no tiene conocimiento de las 5 leyes biológicas o todos los descubrimientos de Hammer. Los que están en las casas ven la presentación. ¿Se ve? Norma, haceme así. ¿Se ve la presentación? Sí, bien. Bueno, entonces, la biodecodificación es una metodología o es una manera de trabajar que acompaña, que no sustituye ningún tratamiento médico. La idea no es pelear quién tiene razón, sino la idea es poder darle otra mirada y otro acompañamiento a nuestros síntomas biológicos. Entonces, nos pasa algo que para Hammer se llama un shock biológico, y un shock biológico es diferente al psicológico, pero a la larga para nosotros, los simples mortales, es casi lo mismo.
Un shock biológico sería algo así como cuando voy cruzando la calle y viene el camión de frente y no lo vi antes y hago, ¡ah! Eso es como un shock biológico, es algo inesperado, sin solución aparente porque el camión se me viene arriba, que no lo puedo controlar y que de alguna manera tampoco me puedo expresar porque me quedé como paralizada, ¿sí? Entonces, em, primero reacciona la biología antes que la emoción. Eso significa que está primero el antes que yo piense la pucha madre, viene el camión, ¿no? Está primero eso. Entonces, es conflicto, ese Bioshock, si yo lo vivo en soledad, que vivirlo en soledad no significa que esté solito, sino que lo que realmente sentí en ese momento, lo que realmente me pasó por dentro en ese momento, yo no lo saco para afuera, no lo comparto, no, muchas veces ni siquiera me doy cuenta, ¿no? Porque muchas veces nosotros disfrazamos nuestras emociones primarias con emociones secundarias. Por ejemplo, yo estoy súper me peleé con mi marido y creo que estoy súper enojada con él y vivo en el enojo, ¿no? En la rabia, en el enojo, y en el fondo lo que siento es tristeza porque, bueno, porque siento que no me quiere. Pero para lograr conectar con esa tristeza y darme cuenta de lo que me pasa es tristeza que yo disfrazo de enojo, no es tan fácil, no es tan así. Entonces muchas veces preciso de alguien que me acompañe en este proceso. Entonces, ¿qué hace la bio o cualquier otra? Hoy por hoy hay montones de nombres, bioneuro, biodeco, bio... Nada, a la larga es eh, asociar un conflicto emocional, o sea, una situación emocional vivida, con un órgano, con el órgano, y entender por qué o para qué es ese órgano y no el otro. Hay que saber un poquito de biología y capaz que sí. Wikipedia ayuda un montón. Algún libro de biología puede ayudar un montón, algún amigo médico también puede ayudar un montón, como para que nos explique específicamente qué es lo que hace el estómago, por ejemplo. Entonces vamos a hablar del estómago, que más o menos todos sabemos para qué sirve. Entonces el estómago sirve para digerir y para eso segrega ácidos. Pero me pasa que tengo mucha acidez, o sea, mi estómago parece que enloqueció y segrega mucho ácido. Entonces, para nosotros, para los que hacemos bio, tenemos que entender qué es lo que el estómago realmente está queriendo digerir, que cree que no puede y por lo tanto segrega más y más ácido. Entonces, en eso nos acordamos que justo el día que nos vino la acidez habíamos ido a comer a la casa de un amigo que en realidad no lo queremos mucho, pero tuvimos que ir y entonces no me termino de tragar la situación, no me termino de tragar lo que está pasando, más bien con un tenor de vida o muerte, que eso no tiene mucho que ver en este ejemplo, pero es una situación que no me termino de tragar. Entonces genera una acidez. Así habría que empezar a razonar con todos los órganos cuando tienen un síntoma. Es un poco complicado en algunos casos, evidentemente sí, porque la biología es bastante complicada, pero en grandes rasgos podemos a veces simplificar un poco. Por ejemplo, los ojos son para ver, el estómago para digerir, el intestino para procesar y asimilar, ¿no? Los pies para caminar. Entonces hay algunas cosas que son más fáciles y hay otras que son un poco más complejas, ¿no? Como por ejemplo un glaucoma es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque hay que saber específicamente qué se tapa, qué es lo que pasa en cada uno de los casos, entonces quizá no es tan fácil. Pero la idea es que vivimos situaciones emocionales en nuestra vida, que de alguna manera no las resolvemos o no las terminamos de procesar, que a la larga nuestra biología empieza a manifestarse y que cuanto antes nos demos cuenta y antes resolvamos o liberemos esto, antes nuestra biología va a poder empezar a sanar. ¿Cuál es la dificultad? Nuestra biología también necesita tiempo para sanar. Esto no es magia, esto no es, ay, decodifico y ahora estoy bárbara y me curé. No tiene mucho de mágico esto. En realidad, lo que tiene es de que se está manifestando algo que cuando puedo soltarlo y verlo y llorarlo, ¿no? Evidentemente, y darle un buen rato al tema, puede empezar como a aflojarse, ¿sí? Entonces, lo que hace la bio es estudiar la correlación entre las emociones, ¿no? Que están provocadas por situaciones vivenciales, ¿sí? Y el síntoma y lo que está pasando. Todo esto
lo del síntoma y las emociones, y por qué me enfermo yo de esto y no se enferma el otro, y por qué si los dos vivimos un engaño, yo me enfermé y el otro no, tiene mucho que ver con mis creencias, o sea, las creencias y los valores de cada uno de nosotros tienen que ver con cómo nosotros creemos que la vida tiene que ser, y cómo nosotros creemos que los otros tienen que ser, y cómo nosotros creemos que nosotros tenemos que ser ante la vida. Entonces, cuando algo de eso no pasa, por ejemplo, yo creo que mi amiga tiene que acompañarme porque yo siempre la acompaño y eso no pasa, genera un conflicto, ¿sí? Pero el conflicto no es en realidad porque mi amiga no me acompaña. El conflicto es porque yo considero que ella debería de acompañarme y no me acompaña. A otra persona, la amiga no la acompaña y no le pasa nada porque no le importa. Pero si a mí me importa, yo genero un síntoma. ¿Eso qué significa? Que también está relacionado con las creencias que tengamos sobre cómo la vida tiene que ser. Las creencias están agarradas o enredadas con el lugar donde crecimos, nuestros padres, nuestros abuelos y la manera en que la vida nos fue presentada por los nuestros. Por lo tanto, la manera en que nos enfermamos también tiene que ver con el árbol genealógico del que venimos. Por lo tanto, árbol genealógico y biodecodificación van muy de la mano. Yo siempre digo, es como la ropa, combina, ¿no? En algún lugar combina. Entonces, por eso muchas veces las enfermedades sí se repiten de generación en generación, aparte de que puedan haber otras lealtades y otras cosas, a veces también son el tipo de enfermedades que podemos tener en esta familia. ¿Por qué? Porque todos tenemos ciertas creencias limitantes sobre la vida. Entonces, otro camino para trabajar con esto es trabajar creencias limitantes, trabajar nuestros valores y empezar de alguna manera a cuestionar quiénes somos, dónde lo aprendimos. Todo eso también ayuda mucho, ¿no? Entonces, lo que vamos a buscar, o lo que la biodecodificación, las leyes biológicas buscan, es qué hay detrás de cada síntoma, qué hay detrás de cada desajuste, y eso cómo tiene que ver con la vivencia de la persona. Bien. ¿Van bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces, para la bio las enfermedades son consecuencia de como de incoherencias entre cómo pensamos que la vida tenía que ser y cómo la vida realmente es. Yo pienso que mi marido tiene que mirarme solo a mí, sin embargo, lo descubro con otro. Eso es un conflicto. Para mí, que estoy criada en una creencia de la monogamia, pero para una mujer que está criada en una creencia de la poligamia, seguramente no le pase nada y no conflictúe. ¿Sí? Nosotros decimos que no trabajamos con pacientes, sino que trabajamos con consultantes. ¿Por qué siempre decimos eso? Porque para trabajar en bio y para trabajar en cualquier terapia, pero bueno, nosotros lo reforzamos bastante, precisamos a alguien que se haga cargo de su vida, que tome las riendas de su vida, que no sea pasivo, sino que sea activo, que se dé cuenta de lo que le pasa y que evidentemente haga cambios en su vida. Si yo me doy cuenta que esto es lo que me desvaloriza, que tengo un jefe que me grita y que sigo yendo siempre al mismo lugar y siempre desvalorizándome y no hago cambios, evidentemente el síntoma va a seguir estando, ¿no? Entonces, aparte de entender para qué, por qué y trabajar lo del síntoma, también puedo llegar a estar obligada a hacer cambios en mi vida para que los síntomas dejen de manifestarse. ¿Sí? Hay que cambiar lo que estoy haciendo que es incoherente. ¿Sí? ¿Van bien? Entonces, lo que tratamos al principio de la terapia generalmente es como de devolverle el poder al cliente. Estamos en una cultura en la cual la referencia externa es algo bastante usual. ¿Qué significa referencia externa? Que el que sabe más sobre mi vida es el cura, es la que tira las cartas, es el señor doctor, es... Entonces todos los que saben sobre mi vida parece que son los demás y la que menos sé sobre mí soy yo. Entonces eso que es referencia externa tratamos de cambiarlo al principio a referencia interna. A que a la que me duele es a mí y la que siento cómo me duele, cuándo me duele y qué comí justo cuando me duele y todo eso soy yo. Entonces, por más teorías y por más cosas que sepan, que no digo que no estén en lo cierto, siempre hay que darle como al consultante el poder de decidir sobre sí mismo y sobre lo que le va a pasar y qué acciones va a tomar. Como les dije, la biocodificación acompaña cualquier tipo de trabajo y cualquier tipo de medicina, que puede ser médica, la común, puede ser homeopatía, puede ser lo que sea, da lo mismo. Simplemente
tratamos de que el paciente deje de ser paciente y pase a ser activo, ¿no? Que deje de estar pasivo, que pase a tomar las riendas de lo que le está pasando, ¿sí? A usar sus propios recursos, a interpretar lo que le está pasando, a entender por qué su biología se está manifestando de esta manera, qué es lo que la enfermedad le quiere decir o qué es lo que la enfermedad está manifestando, para de a poco poderlo cambiar, ¿sí? También el que viene a consulta tiene derecho a no cambiar. Por supuesto que sí. No sé, nosotros podemos ver que tenemos un tema con el jefe, pero bueno, consideramos que no vamos a poder conseguir otro trabajo, que es el trabajo que tenemos y que nos tenemos que quedar ahí. Puede pasar. Entonces tendríamos que lograr cambiar la manera que sentimos cuando el jefe nos grite, cuando esas cosas, que también se puede trabajar, ¿no? Generalmente hay dos maneras diferentes de trabajar. Entonces, em, muchas veces pasa que en esto de los posteos y en esto de internet, buscamos decodificación, dolor de panza, colon irritable. Y tomamos conciencia, ¿qué significa? Entendemos, quizá, mira, tiene que ver con esto, mira, sí, tiene sentido. Pero nos falta un paso más, que es trabajar con la parte del inconsciente. Lamentablemente para eso preciso un otro. O sea, yo cuando tengo temas, tengo un otro que me hace la decodificación. Yo lo puedo ver y capaz que lo puedo ver, pero si me meto en ese lugar, le quito riqueza al trabajo. Entonces, está bueno trabajar con un otro porque un otro me puede llevar a lugares que yo no puedo llegar, que es el inconsciente donde está anclado esto que hace que mi biología se manifieste. Para que mi biología se manifieste, es porque el tema ya es un tema fuerte, importante, que no he cambiado hace bastante tiempo, ¿no? O sea, es algo que ya está, o es una situación puntual fuerte, como el fallecimiento de un hijo, el quiebre de una empresa, ¿no? Entonces, como les dije, nosotros no curamos a nadie, no cortamos tratamientos, no diagnosticamos, no recetamos, tratamos de que el acompañamiento sea lo más respetuoso posible. ¿Quién fue el que tratando de encontrar. ¿Quién fue el que descubrió todo esto de que toda enfermedad para él es una solución biológica a un conflicto emocional inconsciente no resuelto? Fue el doctor Reichammer. Todo esto tiene una base científica del doctor Reichammer. ¿Qué le pasó a él? Uno de sus hijos, el alemán, casado con una alemana, los dos doctores, tenían 3 hijos, si no me equivoco, y uno de ellos en unas vacaciones recibe una bala perdida, que no era tan perdida, porque en realidad después viendo la otra parte no era una bala tan perdida, pero bueno, recibe una bala, está 6 meses agonizando y al final fallece. Entonces el hijo de Hammer fallece y él genera al poco tiempo un tumor en el testículo y su esposa un tumor en los ovarios, creo. Entonces él empieza a pensar, esto no puede ser casualidad, no puede ser casualidad, son órganos de reproducción, los dos. Entonces lo que perdimos fue un hijo. Entonces esto tiene que estar relacionado en algún lugar. Sí, porque claro, tenía como mucho sentido que eran los órganos que regulaban la reproducción y lo que habían perdido era un hijo. Entonces, él era director en varios hospitales, tenía acceso a un montón de herramientas, entonces empezó a hacer tomografías computadas eh, sin contraste, porque para él toda la biología, todo el cuerpo está regido por el cerebro. Entonces, en el cerebro alguna marca tenía que haber y realmente las encontró. Él encontró como unas dianas, a ver si tengo alguna foto, como unas dianas, como unos redondelitos que, que muestran la parte del órgano que está afectada, ¿sí? Él siguió trabajando porque había casos que le cerraban, había casos que no, él tenía muchos pacientes, entonces empezó a trabajar con sus pacientes oncológicos y él se focalizó, se centró, se obsesionó, vamos a decirlo, mucho con el tema del cáncer. Entonces todos sus libros y todo lo que ustedes encuentren van a estar muy relacionados con el cáncer, pero en realidad aplica para todas las enfermedades. Él hizo algo que se llama las 5 leyes biológicas, de las cuales daremos un taller dentro de poco, donde se explica cómo es que cada tejido, cada capa embrionaria, genera enfermedades de distinto lugar, que hay 2 fases de la enfermedad, que es la fase activa y la fase de recuperación, que según el tejido embrionario
se comportan distintos. Entonces al principio, porque claro, la persona estaba enferma y algunos hacían masa, o sea, generaban tumores, pero otros ulceraban, o sea, generaban como agujeritos. Entonces, ¿por qué la diferencia? Bueno, es una investigación bastante importante que hizo. Eh, Evidentemente presentó una tesis en la Facultad de Alemania, la cual nunca se la corrigieron. Él se presentó como una prueba que le hicieron y le trajeron 200 tomografías computadas y él dijo con lujo de detalle, solo mirando la tomografía computada cerebral, qué enfermedades habían tenido cada una de las personas. Pero de todas maneras, como que le quisieron sacar el título, él se tuvo que ir del país, más toda la historia de la demanda con la muerte del hijo, ¿no? Fue una vida compleja. La esposa falleció, la esposa no logró salir, él sí se curó y se murió hace unos años, 2 o 3 años, creo que de un infarto, o sea, nada que ver. Entonces, bueno, después también hizo un descubrimiento muy importante con respecto a los microbios y a las bacterias y a los virus, que en realidad todo nuestro organismo tiene muchos más microorganismos que células, entonces que todo esto que nosotros creemos que son tan malos y que los terminamos matando o aniquilando, a la larga los necesitamos para vivir y que son parte del proceso de sanación muchas veces y de curación. Y bueno, y en base a todo su estudio es que surgen las corrientes como la biodecodificación y como bioneuroemoción, todo lo que se llama bio. ¿Qué cambia con estas? Es que para que Reifhammer, para el doctor, él trató de hacerlo 100% científico. ¿Por qué razón? No sé, quizá porque él era 100% científico o quizá porque para lograr que se lo admitieran tenía que cumplir con el método científico, ¿no? Entonces, por ejemplo, toda la parte de las vivencias intrauterinas él no las toma, toda la parte del transgeneracional él no lo toma, él se basa simplemente en el conflicto biológico, o sea, pasa un bioshock, pasa esta situación imprevista y su relación con el síntoma. También estudió trastornos comportamentales, o sea, encontró que más de un conflicto y de un bioshock a la vez, en vez de provocar una enfermedad física, lo que provoca es una enfermedad mental. Y decodificó más de 200 trastornos comportamentales, que sí también se trabaja. Entonces, evidentemente lo de él quedó así sin culminar. Hoy por hoy hay médicos que siguen con esto, que siguen con esos estudios y siguen haciendo libros y siguen investigando, lo que hace que esto todavía se siga, ¿sí? Nosotros acá en Centro Sadiret damos un curso de biodecodificación de 8 meses en el cual enseñamos a ser terapeuta en biodecodificación. Si ustedes quieren simplemente entender un poquito esto, va a haber un taller de 5 leyes biológicas que capaz que les puede gustar, que van a ser creo que 2 días, no me acuerdo bien, pero le preguntan, escriben y le preguntan a Joana que ella tiene todo el programa. Entonces, ¿cuál es el objetivo de entender esto? Es entender que la enfermedad va más allá simplemente de un desorden, que no es una célula que hoy se le ocurrió despertarse torcida, ¿no? Y que se le ocurrió mutar y que se le ocurrió cambiar, sino que hay agentes externos, emocionales, situaciones conflictivas que pueden llegar a detonar que yo tenga una adaptación biológica que yo lo siento como una enfermedad, pero que en realidad debería de tener un fin positivo en algún lugar si lo pudiera encontrar. Como lo del ácido en la gastritis, ¿no? Tengo más ácido para digerir mejor esta situación, ¿sí? Bueno, voy a leer algunas preguntitas que puedan tener, a ver bien, si queda un poco más divertido. Entonces me dice Alba, siempre me da una dermatitis tópica, se va y vuelve. Ya no me da en las manos, solo en la parte de los pies. Es muy frecuente. Bueno, habría que ver, ustedes tienen que ver la función del tejido, del órgano que está afectado. El tejido que está afectado en una dermatitis es la piel, ¿no? Tenemos la piel. ¿Y la piel para qué me sirve? La piel me sirve para contactarme con el otro. Entonces, o me quiero contactar con otro y no me estoy pudiendo contactar, o preferiría que no me tocara más, no contactarme más con el otro y me tengo que contactar. Entonces, habría que ver
desde cuándo sufrí la dermatitis, qué pasó, por qué vuelve y se va cada vez, qué cosas están pasando, ¿sí? O qué pasó que fue tan fuerte que todavía te sigue afectando una dermatitis. Una vez trabajé con alguien que tenía así en las manos y que ella había salido y que de repente estaba en un bar cenando y ve que entra por la puerta el novio con otra de la mano y ella hace, no, así. Y acá las dermatitis en las manos no sé si era justo dermatitis, pero se le bajaban todas las manos. Bien. Buenas noches desde Paysandú, buenas noches. Hola Betina, gracias por este encuentro. Tengo un dolor en el hombro derecho y el centro de la espalda. Bueno, con los temas osteoarticulares eh, y en realidad con los temas en general, lo que también tenemos que tener es un poquito de sentido común. ¿Qué significa eso? Que si yo todos los mediodías, en vez de tomar agua, tomo jugolín, y bueno, capaz que tengo un poco más de propensión a generar acidez, ¿no? Entonces, hay que tener un poquito también el panorama general. El cuerpo, este cuerpo que tiene esta forma, con esto que se mueve y no sé qué, está hecho para cuando vivíamos en la selva, ¿se acuerdan? En la selva, arrancábamos la naranja, corríamos al bicho, todas esas cosas que hacíamos. Entonces, nuestra biología necesita moverse. Nuestro cuerpo precisa movimiento, precisa eh, cumplir su función. Si yo estoy 14 horas sentada en la computadora, antes de decodificar la emoción de por cuál me duele la espalda, debería de cumplir con la función que tiene el cuerpo. Ahora, si yo sí cumplo con esto y de todas maneras me duele ciertas partes, también puedo decodificarlo. Pero lo que quiero transmitirles es que no sean obsesivos con esto de que todo tiene. Primero tengo que ver específicamente qué me está pasando. Por ejemplo, tengo una anemia, ¿no? Tengo una anemia. Bueno, tengo una anemia, entonces no, que tengo que tener algo que la familia, que no sé qué. Sí, claro, pero si, por ejemplo, tengo una pérdida de sangre a nivel intestinal que no me doy cuenta, entonces tengo la anemia a consecuencia de la pérdida intestinal. Lo que tengo que decodificar no es la anemia, sino que es porque tengo una pérdida de sangre a nivel intestinal. ¿Sí? Entonces por eso necesitamos siempre, o estaría bueno que siempre vinieran a una consulta con un diagnóstico médico, con algo que un médico les haya dicho, miren, lo que les pasa es esto, lo que tienen es esto, lo que no está funcionando bien es esto, porque eso nos ayuda mucho más que simplemente tengo un dolor acá. Porque tengo un dolor acá puede ser un órgano que está siendo referido en la columna o en la espalda, puede ser una mala postura, puede ser un desgarro. Entonces, hay que encontrar primero a nivel médico qué es lo que está pasando, que el médico nos diga qué es lo que está pasando, y de ahí poder sugerir una decodificación y un trabajo emocional. ¿Sí? Betina, ¿podrías repetir lo de Hammer sobre las enfermedades mentales? Sí. Él descubrió, porque aparte él estuvo preso, entonces tenía un montón de gente para trabajar y estudió a los compañeros presos que tenían trastornos mentales. Entonces, él se dio cuenta que un conflicto generalmente provoca un síntoma biológico, o sea, se nos enferma el cuerpo. Pero cuando tengo más de un conflicto a la vez, puede provocar un trastorno comportamental. Por ejemplo, susto en mi territorio y un ataque en mi territorio. Son dos conflictos a la vez. Entonces tengo miedo, pero aparte me están atacando. Cuando hablo de territorio, yo sé que parecen las guerras y las batallas, pero mi territorio para mí cuando soy chiquita es mi casa y mi cuartito. Mi cuarto donde yo duermo, de noche entra papá y me pega, por ejemplo. Y es mi papá. Entonces, ¿cómo voy a tener el que me tiene que proteger? En realidad me entra a pegar, ¿no? Hay muchas situaciones de vida, conflictos de vida, que no nos generan una sola emoción, nos generan varias a la vez. Miedo, desprotección, eh, sobrevivencia, no sé, hay muchas, ¿no? La idea es no hablar de algo puntual, pero, pero sí. Entonces, se da un módulo de trastornos comportamentales también. Y sobre ese tema, entonces el trastorno comportamental es un poco más difícil de trabajar en consulta porque, claro, como tengo varios conflictos, tengo que ver por cuál empiezo. Entonces, generalmente se trata de empezar por el último para poder decodificarlo, pero bueno, es un poco más complejo en la práctica.
Bien. Todo lo que tenga que ver con enfermedades autoinmunes, con enfermedades serias, autoinmunes y con enfermedades que tengan que ver con cáncer, con enfermedades serias, generalmente también hay asociado un conflicto de identidad, un conflicto fuerte de identidad. Por ejemplo, en las autoinmunes hay algo de que solo puedo vivir a condición de destruir una parte mía. Chino básico, lo entiendo, sí. Pero por ejemplo, soy madre y hay momentos que preferiría no estar con los niños, ¿no? Tengo como una parte que considero mala que quiere irse al club y que quiere, y ojalá no hubiera tenido hijos, por ejemplo. Y eso me parece tan malo que entonces dentro mío pienso como que solo puedo vivir, porque tengo que ser buena madre, a condición de destruir esto que me pasa por dentro. Entonces, mi propio sistema inmune me autodestruye. Entonces, en todos los temas autoinmunes hay que trabajarlos un poquito más en profundidad. No es tan fácil, ¿sí? Pero tienen mucho que ver por ahí. Y en temas como el cáncer, generalmente hay una identificación con un rol. Y sigamos con el tema de madre porque se da mucho el cáncer de mama. Entonces, el cáncer de mama tiene mucho que ver con ser una madre excelente, con mi rol de ser madre. Yo, por ejemplo, soy madre, pero aparte de ser madre, soy betina, soy terapeuta, o ni siquiera soy terapeuta, ni siquiera soy betina, soy un ser que, ¿se entiende? No, no soy madre, pero cuando estoy muy identificada con esto de ser madre y que lo máximo en el mundo es ser una buena madre y que me dedico a mis hijos y que me doy por mis hijos y que bla, 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 cuando pasa un pequeño conflicto en esos lugares, es mucho más fácil que se genere una enfermedad fuerte. Entonces, un hijo se enferma, pasa algo y cuando se cura el hijo, yo genero el nódulo. Porque ya les expliqué que hay algo de las fases de la enfermedad. No siempre se genera el síntoma cuando estoy con el conflicto. A veces, cuando resuelvo algo, es cuando me enfermo. Por ejemplo, el que se va de vacaciones y le empieza el dolor de cabeza con palpitaciones. Eso es una fase de solución de mucha preocupación. Entonces, cuando llega a las vacaciones y está tirado así, ahí le empieza el dolor de cabeza. ¿Sí? Entonces, hay enfermedades que tenemos síntomas en fase activa, o sea, cuando tengo el conflicto, cuando tengo el problema, pero hay enfermedades que tengo el síntoma cuando ya lo resolví. Y esas son más difíciles de darnos cuenta. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo el problema. Entonces, por ejemplo, pasa mucho cuando una persona se jubila, que dice, ahora sí tengo todo para disfrutar, tengo todo para no sé qué, se jubila y se enferma. Entonces, tanto tiempo esperando para disfrutar y se enferma. O se compra la casa. Deben de conocer alguna historia de alguien que logró algo y después que lo logró tuvo un infarto. O que después que terminó le pasó. Entonces, esas son enfermedades cuyos síntomas vienen en fase de solución, cuando resolví el problema. ¿Sí? Bueno. La asiática, sí, la asiática tiene que ver con avanzar, con temas con el avance en la vida, pero hay que trabajarlo específicamente. La tiroides tiene que ver con temas de tiempo, ¿sí? El, la tiroides regula todo nuestro metabolismo, ¿no? Entonces, se ve afectado en personas que tienen temas con el tiempo. Como por ejemplo, no me da el tiempo para nada. Si el día tuviera 48 horas, yo sería feliz. Eso es una persona que tiene problemas con el tiempo, ¿sí? Que no le da el tiempo para nada, o al revés, que le sobra tiempo. Entonces tenemos los hiper y los hipos. Generalmente la persona primero es hiper, o sea, hace muchas cosas, muchas cosas, no tiene tiempo para nada, nada. La glándula se agota y termina siendo hipo, ¿sí? Pero son personas que tienen temas con los tiempos y tienen que trabajar eso, los temas con los tiempos. Dice Karen, gracias por la oportunidad, soy desde Chile. Si me puedes orientar con el significado de la definición de la tartamudez y del bruxismo. Si la tartamudez se trabaja como un conflicto
no es biológico, es comportamental y tiene que ver con situaciones en la pequeña infancia, o sea, antes de que empiece la tartamudez, que tengan que ver con miedo, eh, situaciones no violentas, pero sí de miedo y de sobrevivencia en la primera infancia. Habría que trabajar. Y el bruxismo sí el bruxismo es cuando nos vamos a dormir generalmente. Entonces, ¿qué hacemos con los dientes? Es un buen ejemplo para que se den cuenta cómo tratar de entender esto de para qué me sirve el órgano y cómo está afectado. Entonces, ¿los dientes para qué nos sirven? Quiero respuestas coherentes. Recuerden que somos un animal, recuerden que estamos preparados para vivir en la selva, recuerden que estamos viendo en estas cuatro paredes, pero que no es nuestro hábitat natural. ¿Y para qué sirven los dientes? Masticar, dice Camila. Sí, te la llevo más o menos, pero más importante, para contraatacar. Para contraatacar cuando usted tienen que, siempre que quieran hacer algún ejemplo, fíjense en los perritos, en los gatitos, en lo que tengan cerca, y ellos, ¿para qué usan los dientes, no? Entonces, primero para amedrentar, para que el otro no se acerque, ¿no? Y aparte, para contraatacar. Entonces, el bruxismo, en la primera decodificación, lo primero que vería sería personas que tengan muchas ganas de contraatacar, de decir lo que piensan, de que nunca hablan, de que, bueno, ¿para qué voy a decir? De que no se enfrentan, ¿no? De que no logran. Cuando se quedan dormidos, entonces los dientes empiezan ñanga, 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 a contraatacar. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar eso, ¿no? ¿Sí? Bien, bueno. Cáncer de mama, le pones el acento de mama, rol de madre, sí, pero hay en algunas, en algunas. El tema de la lateralidad es muy importante al decodificar. Entonces, para los diestros, nuestro lado derecho es nuestro lado de los pares. Pares son hermanos, amigos, compañeros de trabajo. Y nuestro lado izquierdo es el lado filial, que tenemos mamá e hijos. Entonces, generalmente para una mujer diestra, la mama izquierda es donde primero ponemos al bebé. Tiene más que ver con el rol materno, sí, tiene más que ver con tratar de dar más alimento al bebé. Por ejemplo, mi hijo tiene, voy a inventar, no es un invento, tiene 40 años y perdió el trabajo, pobrecito, y no se puede alimentar. Y yo desarrollo un cáncer de mama glandular. ¿Por qué? Porque así le doy más alimento a mi bebé que perdió el trabajo. ¿Sí? Eso podría llegar a ser un ejemplo. Evidentemente, eh, no resuelve, ¿no? Porque no le voy a poder dar más alimento. Pero a nivel biológico, nuestra biología nos ayuda como puede. Y como puede alimentar a un hijo es con más masa glandular mamaria. En la mama hay que distinguir si es ductal, si es glandular, si es muscular, ¿no? Hay que empezar siempre a dividir y ver específicamente el tejido, no es a la Bartola así todo, ¿no? Si está en fase activa, si está en fase de reparación, si la persona es diestra, si la persona es zurda, todo eso cambia, va cambiando, ¿tá? Pero para que tengan más o menos una idea. Y evidentemente son personas que están muy identificadas con el rol, que para ellas es muy importante esto de cuidar a su hijo, de estar para su hijo, ¿no? De pobrecito se quedó sin trabajo. Bien. Bueno, el páncreas dice, todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo va a tener que ver con supervivencia, o sea, vida o muerte, situaciones que para nosotros quizás no son de vida o muerte, pero para nuestra biología de alguna manera son de vida o muerte. Por ejemplo, que mi jefe me eche del trabajo no es de vida o muerte, porque a la larga en algún lugar voy a comer, alguien me va a mantener, ¿no? Pero para mí lo siento como de vida o muerte, ¿sí? Entonces puedo generar temas en el hígado porque la parte de carencia económica, los temas económicos, nosotros en el hígado guardamos la glucosa, ¿no? Los temas de carencias económicas, de temas económicos pueden ir para el hígado, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo tiene que ver con conflictos de vida o muerte y tiene que ver con digerir. Entonces, según donde esté, acá es tragar, acá es digerir, acá abajo es asimilar y después es eliminar, ¿no? Entonces voy cambiando el verbo según la función del órgano. No es tan complejo. Y el páncreas, que me pregunta una compañera, el páncreas, ¿cuándo entra el páncreas?
El páncreas tiene dos partes, además, cada órgano tiene, ¿no? Pero está la parte glandular y después están los islotes de Langerhans. Los islotes tienen que ver con la diabetes y no es de lo que estoy hablando ahora. Voy a hablar solamente del páncreas glandular. El páncreas, ¿cuándo entra? ¿Cuándo entra en acción en esto de la digestión? Cuando hay algo que es muy, muy duro, muy, mucha grasa, muy, muy fuerte, que necesitamos digerir, entonces ahí entra el páncreas. Bueno, eso extrapólenlo a la vida real. Es una situación realmente indigerible que nunca nos hubiéramos pensado que nos iban a hacer, pero que nos hicieron. Se da mucho en temas de herencia el tema del páncreas, ¿no? Un abuelo que le deja todo al hijo porque es varón y a la nena no le deja nada. Eso es, en páncreas usamos un verbo, una palabra que se llama ignominia. Y ustedes van a decir qué palabra pedorra, no la entiendo, no sé qué significa ignominia, pero después que la usan mucho, es la palabra ideal para el páncreas. Es que me hicieron algo que es como, es tan bajo, que si no le meto el ácido del páncreas, tan fuerte, no lo puedo digerir. Entonces, cuando entra páncreas, a ver, no significa que la situación que hayamos vivido sea así, significa que yo la viví así. Y por eso el tema de las creencias entran en juego. ¿Sí? Bien, cálculos en la vesícula, me dice Adela, estoy esperando que me llamen para la operación. Me han dicho que no me opere, pero los cólicos son tremendos. ¿Y quién te dijo, Adela, que no te operes? Si vos tenés cálculos en la vesícula, a ver, si yo tengo apendicitis, voy a que un médico me opere. No olvídense de decodificar. Es como que si tuviera un ataque al corazón y diga, no, esperen que voy a pensar, a ver qué conflicto emocional viví. No, o sea, la intervención médica es necesaria por supuesto, entonces si ya tenés las piedras en la vesícula, nada, operate. Lo que sí te puedo contar es cómo has vivido ciertas situaciones de tu vida para generar las vesículas. Las personas que tienen piedras en la vesícula son personas que han guardado mucho enojo y mucho rencor territorial en la vida. La vesícula es de cuarto piso, es más, son temas relacionales, no son temas de supervivencia como el estómago, ¿sí? Son temas más relacionales, territoriales, de enojo y rencor, que evidentemente no los sacaste para afuera. Si los hubieras sacado para afuera, capaz que no tenías las piedras. Pero nada, operate. Las piedras no creo que se te vayan por más que decodifiques. Evidentemente necesitas decodificar porque necesitas dejar de vivir de esa manera, porque cuando no tengas la vesícula no vas a dejar de sentirte así y se va a alojar en otro órgano. Entonces, esa es una buena pregunta. Que a mí me quiten el órgano o que yo no lo tenga más no significa que yo lo deje de conflictuar, ¿eh? Significa simplemente que me quitaron el órgano. Pero yo si tuve algún síntoma que tiene que ver con algo emocional, está bueno que lo trabaje para que eso deje de afectarme. ¿Sí? Bueno, no dejen de ir al médico eh, bien, Tatiana. Tatiana me pregunta por la depresión. La depresión ya no es tan biológica, podría tener algún origen biológico, pero ya es más un trastorno comportamental y puede darse por montones de razones. Lo único que me gusta a mí decir es que un bebé, a no ser que haya pasado muy mal dentro de la panza de la madre, no nace con depresión. Entonces pasan hechos en la vida que hacen que uno termine teniendo depresión. Por lo tanto, hay que trabajar los hechos en la vida. Cada vez que digo trabajar es llorar en consulta. No, hay que trabajar a nivel emocional qué cosas fueron pasando y empezar como a poner recursos, a recuperar, a resignificar, a ver desde otro lugar para poder remar eso, ¿no? Para poder de alguna manera. Pero hay otras situaciones de vida que tienen que ver más con árbol y que tienen que ver más con otro tipo de dinámicas, que tienen que ver más con constelaciones familiares que pueden hacer que yo esté deprimida sin haber vivido tantas situaciones complejas. Por ejemplo, que me hayan puesto el nombre de alguien, del bebé anterior a mí fallecido. Entonces, mi hermana anterior fallecida en el parto, ¿no? Se llamaba Adela y a mí me pusieron Adela, pero no era ella, pero yo estoy viva, claro, pero estoy viva, pero tengo el nombre del muerto, entonces es como que soy un muerto viviente y todo eso tiene más que ver con árbol que con biodecodificación, por eso no lo voy a seguir hablando ahora.
Pero si quieren ver los videos de árbol, en YouTube tenemos un canal en el cual estamos empezando a subir todas estas charlas grabadas y aparte vamos a hacer ahora un ciclo de charlas que se van a llamar Mi árbol y yo, creo, nunca me acuerdo de las cosas, pero no se preocupe. Es un ciclo de charlas que se va a llamar algo así como Mi árbol y yo, en el cual vamos a plantear temas que tienen que ver con árbol genealógico para que ustedes vayan aprendiendo. Van a ser charlas gratuitas, se van a pasar por YouTube y van a hacer un ciclo de, por ahora tengo 5 o 6 títulos, pero la idea es que todo este conocimiento empiece a ser un poco más fácil de encontrar y que se empiece a naturalizar para que generar masa de gente que hable de estos temas. Y vamos a hacer también un ciclo de charlas sobre biodecodificación, que eso sí, no sé cómo se va a llamar todavía, pero será a continuación, cuando termine el de árbol, vamos a dar las charlas. Entonces, para la depresión puntualmente habría que analizar todo el caso, ¿sí? Pero generalmente pasaron situaciones, son personas que se hicieron mucho cargo de cosas, se pusieron muchas cargas encima, no lo lograron, mucha frustración, pero a mí no me gusta verlo como una enfermedad. Eso que dicen, ay, es una enfermedad y entonces es como que cada vez que yo me rotulo, o sea, o me pongo un rótulo, llámese depresión, llámese diabetes, llámese lo que sea, es como que soy así. ¿Y ahora? Entonces, a mí el rótulo no me gusta. Sí, hoy estoy pasando por una depresión, hoy estoy pasando por una diabetes, pero estoy trabajándolo, estoy viendo por qué, para qué me está pasando, ¿no? Estoy en proceso de intentar mejorar. Si no, es como que ya me pusieron el rótulo y claro, como, no sé, a mí, ustedes pueden pensar lo que quieran. ¿Hay forma de prevenir los síntomas? Me dice Maca o para Carlos. Bueno, en realidad, todos los procesos que hagas de autoconocimiento, de trabajo de árbol genealógico, de trabajo de creencias y valores, de autocuestionamiento, te van a hacer como que logres no conflictuar tanto. Pero como los conflictos son biológicos, va a haber cosas que no las vas a poder eh, evitar. Por ejemplo, si vos ves a tu hijo cayéndose de la bicicleta, no hay nada que te prepare para eso, ¿no? Para no matar a nadie, ¿no? Y para no decir cosas muy feas. Entonces estás ahí, ves que va a cruzar y se cae de la bicicleta y nada, va a ser muy difícil que vos puedas de alguna manera estar preparada para no conflictuar cuando lo ves cayendo de la bicicleta. Para eso no va a haber manera. Pero sí para las cosas que no son tan importantes como cómo encaramos la vida, que nos enojamos todos los días por todo, que tenemos un jefe que no, y aparte porque generalmente resonamos con las situaciones que aún no hemos resuelto. Entonces, la contestación sería hacer un trabajo de autoconocimiento, de sanación, trabajar el árbol genealógico mucho, ¿sí? Em, Ahora el 20 de febrero creo que inicia un curso nuevo de árbol genealógico. Ese está bueno, es cortito para trabajar el propio árbol y por lo menos para saber más o menos dónde estamos parados. Ese es lindo. A ver, Adela, muchas gracias porque pareciera que ese retraso es por mis dudas y que me estaba negando a ella. Mm. Sí, a nadie le gusta operarse, pero eh, me parece que hoy el tema de una operación de vesícula es bastante poco riesgoso y no sé, podés probar con yuyos, con otra medicina alternativa. Yo no te digo que sí o sí te operes, pero eh, la medicina para eso está, ¿no? Eh, Dice Eva. Yo fui diagnosticada con un riñón pequeño y un mioma intrauterino que podría corresponder. Naciste con un riñón más pequeño. Eso habría que ver el proyecto sentido. El proyecto sentido es lo que vivís en la panza de tu mamá en ese periodo, las cosas que pasan en ese periodo, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con el útero es un músculo y su función es sostener al bebé. Este también es bastante intuitivo como para que entiendan cómo funciona esto. Entonces, el mioma es como un desarrollo de más
útero, más masa. Función, sostener mejor al bebé. Conflictos posibles, no pude tener hijos, tuve muchos abortos y perdí bebés, siento que no puedo sostener a mis hijos, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de músculo, la palabra que se usa es impotencia. Impotencia para sostener a mis hijos, impotencia para... Son vivencias de impotencia. Bueno, voy a intentar mirar algo acá, a ver si tienen alguna pregunta que pueda contestar en Instagram. Bueno, mientras que busco las preguntas, les paso los chivos. Saben que ahora tenemos dos Instagram en vez de uno. En uno hablamos solo de biodecodificación y en otro hablamos de constelaciones familiares y árbol genealógico para dividirlo un poco. Y, y bueno, y tenemos el canal en YouTube donde vamos a empezar a hacer esto de las charlas que va a ser lindo. Gastritis que no mejora con la medicina convencional ni las dietas. Gina, acabo de decir lo de la acidez. Gastritis es medio parecido. Tenés que ver qué situaciones de tu vida no digerís por las cuales estás segregando más ácido del que deberías. ¿Sí? Hay que ver. Dice, cita, es necesario saber fechas de nacimiento de los ancestros porque en mi familia ya no queda nadie para poder preguntar. Bueno, eso tiene que ver más con árbol genealógico, tu pregunta, pero en realidad nosotros podemos sacar nuestra partida de nacimiento y en nuestra partida de nacimiento después podemos sacar la de nuestros padres y así con la de nuestros abuelos, no siempre, pero a veces. Aparte de eso, también existimos los adoptados, que no tenemos ninguna fecha y también se puede trabajar. ¿Cómo trabajamos? Es un poquito más holístico. ¿Por qué? Porque mi manifestación, o sea, lo que yo vivo, las pautas que tengo, los programas que tengo, son la manifestación de lo que vivieron nuestros ancestros. Entonces, es quizá un poquito más engorroso, pero no son necesarias las fechas, ¿sí? Em, ya con lo que tengas, de cómo era mamá, cómo era papá, qué les pasó, es más que suficiente, ¿sí? Pero pues, generalmente siempre algo tenemos, ¿no? Historias, lo que nos contaron. ¿El insomnio tiene causa emocional? Sí, evidentemente, el insomnio tiene causa emocional, la fascitis plantar también. El insomnio es bastante fácil. ¿Para qué sería positivo? Esa es la pregunta que tienen que hacer siempre, ¿no? ¿Para qué sería positivo esto que me está pasando? Entonces, ¿para qué sería positivo el insomnio? Yo sé que me van a decir para nada, pero la persona que tiene insomnio está despierta de noche. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay que vigilar de noche? Tienen que buscar eventos que hayan pasado de noche, eh, eventos, por ejemplo, llamaron por teléfono de noche y me avisaron que la abuela había tenido un accidente, cosas así, y si no, hechos dolorosos de noche. Bueno, eso que está ahí es la gata, para los que la ven. Entonces, el insomnio siempre se busca qué es lo que hay que vigilar. ¿Por qué necesito estar despierto? ¿Para qué? ¿Sí? Bueno, entonces, resumiendo, que ya no sé ni qué horas son, pero resumiendo, em, vivimos situaciones emocionales. A ver qué dice acá. Cuando tiene problemas intestinales, específicamente bolos fecales, si es una pequeña de 7 años, tiene que ver. Bien, es una buena pregunta. Me gustó la pregunta. Porque no dije, cuando la enfermedad es en los niños, nosotros buscamos en los padres. Hasta los 3 años sí o sí en los padres, después podemos empezar a ver también qué otras situaciones puede estar viviendo en el jardín. Todo lo que tiene que ver con no movilizar el intestino, tiene que ver, bueno, lo que pasa es que tengo que decir malas palabras para que me entiendan, tiene que ver con no sacar la porquería para afuera. Entonces, hasta la porquería me la guardo adentro. Entonces, son personas que tienden la tendencia a retener, a sostener. Entonces, me imagino familias en las cuales mandarían todo a pasear, pero sostienen, retienen, guardan, que nadie, los trapitos sucios se lavan en casa, cosas así como de retener. Hay que ver cada caso, ¿no? Puede ser transgeneracional también, ¿no? Hay que ver, porque cuando son cosas en los niños se trabaja con los padres. Acá alguien me dice cardiopatía congénita. Los temas de corazón evidentemente son re complejos y generalmente son de nacimiento. Entonces hay que ver específicamente qué es lo que está pasando.
y qué es lo que provoca los defectos del corazón, para ver si eso a nivel simbólico puede tener algún tipo de significado. Me acuerdo que una vez trabajé con alguien, yo no soy médica, por lo tanto los términos que voy a usar no van a ser correctos, específicos, pero lo que le pasaba que en el corazón le había quedado como un agujerito por el cual la sangre sucia, la sangre que no está oxigenada, se mezclaba con la sangre limpia. Y a nivel transgeneracional, había una parte de la rama no sé cuál, que eran todos arios, blancos, no sé qué, rubios, no sé qué, y una se había casado con un negro y por eso la habían echado de la familia y había sido todo un desastre. Entonces, había todo un simbolismo en esto de que la sangre sucia se mezclara con la sangre limpia. Evidentemente, por más que decodifique, la persona tiene que operarse, ¿no? Para resolver eso. Por más que lo único que va a lograr con la decodificación es entender el para qué del síntoma, ¿sí? Bien. Dice alguien, ¿me puede recordar cuando duele el brazo izquierdo, principalmente por la energía masculina? No sé qué querrás decir por la energía masculina. No, acá estamos hablando de biología. El brazo para qué sirve, qué función tiene, qué parte del brazo es, te duele, fuiste al médico, te dijeron que era una tendinitis, un ligamento, nada, hay que ir al médico y ver qué es lo que específicamente tenés. Los brazos, por ejemplo, se usan para abrazar. Entonces, si es la parte interna, por ejemplo, estoy diciendo lo primero que se me ocurre, pero capaz que vos, yo que sé, jugás al tenis, entonces puede ser una desvalorización deportiva. Hay que ver cada caso, no es así tan fácil. Todo lo que tiene que ver con temas de sangre, para el que me está preguntando anemia, tienen que ver con temas familiares. Los glóbulos rojos transportan el oxígeno, o sea que transportan la vida, transportan no sé qué, y yo tengo pocos. Entonces, la pregunta sería, ¿qué onda con cuando no sea un secundarismo la anemia, ¿no? Cuando no sea que tengo una herida que me está perdiendo sangre, ¿sí? Lumbalgia hay que ver qué es lo que tenés mal. Tenés que ir al médico en la lumbalgia. Un dolor puede ser muscular, puede ser una hernia, puede ser. Hay que ir, hay que ir en cada caso viendo específicamente cada cosa, en cada historia de cada persona. Por eso les digo, el tema de la sintomatología, evidentemente a nivel, por ejemplo, el estómago, ¿no? Es fácil porque es para todos. El páncreas, el intestino son temas fáciles, pero específicamente para cada uno hay que trabajarlo cada uno. ¿Esto qué significa? Aparte, me viene bien también, porque muchas veces buscamos en internet y con eso nos quedamos, y con eso no hacemos nada. Por más que yo sepa que tengo pancreatitis porque mi hermano se quedó con el campo y a mí me dejaron en bolas, eso no va a hacer que la pancreatitis se vaya. Voy a seguir generándolas porque lo que yo siento con respecto a eso todavía sigue siendo lo mismo. Entonces necesito de alguna manera trabajarlo, llorarlo, encontrar a alguien que me ayude con el tema, ¿sí? Darle la oportunidad al cuerpo después a recuperarse, porque lo que pasa muchas veces es que en el proceso de sanación la biología se agota y no le da para recuperarse. Más que muchas veces toda la medicación lo que menos hace es ayudarnos a mejorar, ¿sí? Entonces, bueno, como les dije, les dejo la invitación para este ciclo de charlas que vamos a hablar de árbol genealógico. Después va a haber otro ciclo de charlas para hablar de bio, de las 5 leyes biológicas. Tenemos un taller de las 5 leyes biológicas donde voy a explicar más de esto de las fases activas y las fases de reparación a nivel de las enfermedades y profundizar un poquito más, que no va a ser en vivo acá en Instagram, sino que va a ser por Zoom. Em, que está en el Instagram, la publicidad está en el Instagram de biodecodificación, se llama Biodecodificación Sairet, creo, la página. Em, entonces ahí podemos profundizar un poquito esto para los que les interesó y para los que les gustó tanto que quieren ser terapeutas. Empezamos, creo, en marzo la formación de 8 meses, que ya la hemos dado como 8 veces, ya la hemos dado varias veces, para poder formarse y ser terapeutas en bio. Gracias, Andrea.
La verdad que justo hoy estaba bastante cansada para hacer este libro. Gracias por lo que decís y bueno, les pido que no me crean todo lo que digo, no tienen por qué creerme, verifíquenlo en sus vidas y sigan investigando, traten de tomar las riendas de sus vidas y sigan investigando. Y bueno, a las órdenes para cuando gusten. Acá el teléfono es 097, bueno, les doy con la característica 598 97337200. Y bueno, está Joana, que es la chica que nos ayuda, y está Gabriel, que los pueden ayudar con todas sus dudas. También tenemos un grupo, un equipo de terapeutas, está Soledad, Virginia, Mariela, Briseida y Gisela, que ellas están en distintos países, una está en Argentina, otra está en Colombia, las otras tres están acá. Soledad es médica, que es positivo para esto de la biodecodificación. Entonces, el que quiere específicamente atenderse con un médico que sepa de bio, tenemos a Soledad, eh, que trabaja acá también en Centro Salud. Entonces, bueno, se pueden atender con cualquiera de ellas y que los acompañe en el proceso de entender su cuerpo y sus enfermedades y sus biologías. Les mando un beso, un abrazo a todos y bueno, nos estamos viendo en el próximo libro. ¿Sí? Y acá voy a cerrar. Bueno, les mando un beso a las que están ahí en las casas. Gracias por acompañarme. Este justo no era el PowerPoint que iba a poner, pero bueno, quedó. Este tiene mucho de árbol y quería poner otro que tenía solo de nueva medicina. Pero bueno, los invito a tomar el taller este de 5 leyes biológicas que voy a profundizar en todo esto y si no, nos vemos en algún otro libro. Este se sube, va a estar en YouTube y va a estar en Instagram también subido. ¿Sí? Les mando un abrazo.